El feminismo es el responsable de haber abierto las puertas al infierno cultural en el que estamos viviendo. Ellas crearon un monstruo que no pueden detener, y al igual que Frankenstein, también ese monstruo ha venido a devorar a su creador. Pero este problema tiene una raíz esotérica que tal vez no conozcas. Las feministas, especialmente después de Simone de Beauvoir, se enfocaron sustancialmente en el concepto de género como una construcción social, con el propósito de explicar las diferencias entre hombres y mujeres, basándose solamente en influencias socioculturales. Por ejemplo, las feministas dicen que los hombres son más fuertes físicamente porque los socializamos para hacer más ejercicio. La idea era divorciar los roles de géneros del sexo biológico. Tú puedes ser la mujer que quieres ser y no hay formas correctas o incorrectas de ser mujer, porque el género es socialmente construido. De esta manera se abrió la caja de Pandora a nuevas ideas, en donde el sexo y el género no tienen nada que ver uno con el otro. También, el género como una construcción social hizo que las feministas ya no pudieran defender las realidades biológicas, ya que su misma filosofía posmodernista dice que la biología y la ciencia son formas de ejercer el poder para así mantener la binaria de género y por lo tanto también son construcciones sociales. Además, la ciencia y la biología son creaciones de los hombres blancos heteros, entonces estarías apoyando el patriarcado si defiendes esas cosas. Lo que las feministas llaman roles de género socialmente construidos son por lo general características sexuales terciarias. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres por lo general prefieren trabajar con gente en vez de con máquinas, o que las mujeres por lo general son mejores cuidadoras de niños pequeños. Nada de esto puede ser explicado por construcciones socioculturales, ya que estas características son muy comunes a través de la historia y en culturas muy diferentes. Entonces, cuando las feministas decidieron negar la realidad y afirmar que las características sexuales terciarias eran simplemente construcciones sociales, ahí fue cuando abrieron las puertas para que vinieran otros y dijeran, bueno, las características sexuales secundarias también son socialmente construidas. Es más, hasta las características sexuales primarias son en su mayoría socialmente construidas también. Fue en ese momento que las feministas se jodieron y crearon un monstruo Frankenstein al cual no pudieron controlar, ya que si defienden la biología serán tachadas como conservadoras reaccionarias y de oponerse al progresismo. Además, en el momento que una feminista defienda la realidad biológica, será acusada de querer mantener su privilegio. Y he aquí cuando llega el dichoso cisgénero. Por si no lo sabes, cisgénero significa que te identificas con el género en el que naciste. O sea, si naciste varón y te sientes varón, entonces eres cisgénero. O sea, una persona normal. Esto es lo que pasa cuando se niega la realidad. Las feministas negaron la realidad biológica para obtener una supuesta igualdad, pero en realidad eran privilegios. En el momento que ya no les convenía más hacer eso, ya era muy tarde, porque Frankenstein ya estaba suelto. Al final, lo que consiguieron fue transformar el concepto de mujer a tal punto que ahora las mujeres también tienen un pene y si se niegan a comérselo serán acusadas de transfobia. La idea de que todo es socialmente construido es una forma de gnosticismo moderno. Por ende, el feminismo también es una forma de gnosticismo. Es muy importante que entiendas este concepto, ya que explica tantas de las incoherencias y tanto del odio que tienen las feministas. Por ejemplo, muchos acusan a las feministas de odiar a los hombres, pero eso no es técnicamente correcto. Lo que ellas odian es que la sociedad, supuestamente, es socialmente construida y mantenida por los hombres, para el beneficio de los hombres y para el daño de las mujeres. Las feministas ven la sociedad como un demiurgo. Por si no lo sabes, el demiurgo, según los gnósticos, es un dios malo y perverso que no sabe que hay un dios superior a él. Además, en todos los grupos gnósticos este demiurgo es el dios del Antiguo Testamento, el cual supuestamente tiene a todo el mundo atrapado en este mundo como si fuera una prisión, para que lo alabemos. Y la serpiente, supuestamente, fue la que nos quiso ayudar a salir de esa prisión. Entonces, si la sociedad, bueno, mejor dicho, si el espíritu de la sociedad es el demiurgo, eso quiere decir que las mujeres están atrapadas en una prisión social. La sociedad se beneficia de esa opresión y no permite que las mujeres lleguen a su máximo potencial.
La estructura en sí misma predetermina a la gente y los socializa para que vivan de una forma específica. Cómo tienes que comportarte si eres una mujer o cómo tienes que comportarte si eres un hombre. Por ende, ellas buscan salir de esa prisión, ya que lo ven como un mundo falso, al igual que los gnósticos ven la creación de Dios como un mundo falso. Esto de la construcción social viene desde Kant, después pasa por Hegel, también pasa por Marx, hasta llegar a Simone de Beauvoir. Después sigue por Foucault y los posmodernistas y llega hasta la teoría queer de Judith Butler. Todos ellos tienen en común la creencia de que la sociedad es socialmente construida en términos de poder, y ese poder está diseñado para mantener a unos pocos privilegiados a costa del resto. En el caso de las feministas, ellas ven la sociedad como una estructura patriarcal, que utiliza la misoginia como un instrumento para controlar a las mujeres. No es suficiente con solo decir que ellas odian a los hombres, no. Ellas en realidad odian el patriarcado y resienten a aquellos que supuestamente mantienen el patriarcado, sea hombre o mujer. Por eso las feministas atacan tan duro a las madres o las mujeres tradicionales conservadoras. De la misma forma que los gnósticos creen que el Dios de la Biblia tiene atrapada a la humanidad en una prisión, las feministas piensan lo mismo de la sociedad. Las mujeres están atrapadas y oprimidas, los hombres tienen todo el poder de la sociedad, y al igual que el Dios de la Biblia, también pueden castigar por no seguir las reglas establecidas. Esta es la base fundamental del gnosticismo en el feminismo, y explica mucho la forma de pensar que tienen ellas sobre el aborto, la violación, la maternidad, etc. El gnosticismo es la base para la creación de cultos y grupos fanáticos. Ellos no tienen fe, ellos lo que tienen es gnosis. Gnosis es certeza, es saber que tienes la verdad absoluta, es haberte visto a ti mismo a través de la mente de Dios y saber que no eres diferente a Dios, sino que tú también eres un Dios. Además, el mundo material es malo y fue creado por el demiurgo para mantenerte ciego a esa verdad absoluta. Básicamente, el gnosticismo es un autoconocimiento salvífico. Es saber que estás atrapado en un mundo caído, creado por el demiurgo, y estás buscando la forma de regresar al mundo divino, de escapar la prisión. Es gracias a gente como Kant y Hegel, erróneamente considerados como filósofos, que el gnosticismo pasa de ser un culto espiritual a un movimiento social. Ellos fueron los que idearon el concepto de que el mundo espiritual no es espiritual en realidad, sino que más bien lo que antes se consideraba como el espíritu pasa a ser más bien como una especie de idea o de concepto, como por ejemplo el espíritu de la sociedad o el espíritu de la era. Este patrón lo vemos con Rousseau y su teoría del contrato social, el cual es como una especie de acuerdo implícito entre los miembros de la sociedad para seguir las reglas impuestas por la sociedad. Ser razonable, ser respetuoso, ser racional, seguir las leyes, etc. Todas estas cosas son como un tipo de contrato social para Rousseau, y es precisamente ese contrato social lo que, según él, nos mantiene oprimidos. Eso quiere decir que Rousseau ve a la sociedad como un demiurgo, el cual ha construido un mundo falso para mantener a la gente atrapada. ¿Ves cómo es igual a lo que los gnósticos creen, pero en un nivel social en vez de espiritual? El espíritu de la sociedad es el que produce las cadenas para oprimir la humanidad. No te deja ser irrazonable, no te deja ser irrespetuoso, no te deja ser un trozo de mierda como lo era Rousseau, un hombre el cual dejaba a las mujeres preñadas y las abandonaba para no tener que hacerse responsable del bebé. Él no era un gran hombre noble. Él era un desastre de persona y la sociedad supuestamente lo estaba encadenando y oprimiendo, robándole de todo su ser y quitándole la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Ese mismo patrón lo encontramos también con Marx, el cual pensaba que los burgueses capitalistas tenían oprimido al proletariado, como si fuera otra vez un demiurgo. Según él, los trabajadores son esclavizados por intercambiar su potencial para trabajar, o sea, su tiempo, a cambio de un valor abstracto, o sea, dinero. Entonces, eso quiere decir que los trabajadores están atrapados en un mundo falso, en un mundo caído, para el beneficio de los capitalistas. ¿Ves otra vez cómo se parece al gnosticismo? Lo único que ahora lo pone en un contexto económico. Por supuesto, las feministas no podían quedarse atrás. Y especialmente con Simone de Beauvoir vemos claramente cómo el feminismo es simplemente otra vez el gnosticismo, pero ahora un contexto de género. Por ejemplo, de Beauvoir dijo que uno no nace mujer,
sino que uno se convierte en mujer. Las mujeres no nacen, sino que se hacen. Esa palabra de convertir o de hacer, que se hace, que se convierte, es una palabra clave y delata las raíces esotéricas de Beauvoir, ya que al igual que los gnósticos están en ese proceso eterno de liberación contra el mundo natural, el cual esa liberación los llevará al paraíso en donde se convertirán en los dioses que siempre han sido, las feministas también están en ese proceso eterno de liberación, el cual también las va a llevar a un paraíso social en donde estarán libres y podrán alcanzar su máximo potencial y toda esa vaina. Si supuestamente las mujeres no nacen, sino que más bien se hacen, entonces eso te deja solamente con dos opciones. Uno, puedes convertirte en mujer bajo los términos de la sociedad, o sea, del patriarcado. O dos, puedes convertirte en mujer bajo tus propios términos. Si te conviertes en mujer bajo tus propios términos, entonces has escogido el camino del gnosticismo. Y al igual que los gnósticos, tú supuestamente tienes un autoconocimiento salvífico, un conocimiento secreto que te permite ver la supuesta prisión que te oprime y ver cómo los hombres en tu vida son los guardias de esa prisión. Tu padre, tu marido, tu hijo, etc. Esas son las dos opciones que te dan y te hacen creer que aquellos que te quieren son los malos para que los resientas y te alejes de ellos y de esa forma te logran aislar para que te unas a su culto. No es casualidad que el libro más importante de Simone de Beauvoir se llama El segundo sexo. Ella argumentó que las mujeres pueden conocerse a sí mismas fuera de la estructura binaria de hombre y mujer, ya que si el sexo no existiera, entonces el concepto binario de hombre y mujer tampoco existiría. Esto se debe a que nosotros sabemos quiénes somos a través de la comparación con lo que no somos. Hombre es aquello que no es mujer, mujer es aquello que no es hombre. De Beauvoir también consideraba que como consecuencia del patriarcado los hombres se habían convertido en el sexo primario, mientras que las mujeres se convirtieron en el sexo secundario. De ahí viene el título de su libro, El segundo sexo. Mas sin embargo, de Beauvoir no rechaza la biología. Ella no llega tan lejos. Ella simplemente pensaba que al nacer con cuerpo de mujer, la sociedad le había impuesto un entendimiento falso sobre sí misma, un entendimiento socialmente construido, basado en la preferencia y supuesta superioridad de los hombres. Para ella, nacer como mujer era simplemente un hecho biológico, algo que uno no puede escoger, pero todo lo que viene después sí es socialmente construido, según ella. Aquí es cuando llega el monstruo trans, ya que los trans sí rechazan la biología. Esto es gracias a que los filósofos pederastas franceses de los años 70, como Michel Foucault, impulsaron la idea de que todo es socialmente construido, incluido la ciencia y la biología. Entonces, si la biología es socialmente construida y las feministas la defienden, eso quiere decir que ellas están perpetuando otro sistema más de opresión para su beneficio propio como mujer. Y así de fácil, las feministas pasan de ser víctimas a ser opresoras. El mejor ejemplo de esto lo vemos con J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, la cual es súper feminista y odiada por todos los trans. También esto explica por qué todo el odio que vemos en contra de las feministas por parte de los trans. Por supuesto, esto también significa que algún día los trans también serán desplazados por algo peor. Seguro transespecie o transhumano o algo así loco. Pero bueno, todavía no hemos llegado a eso. Al final de todo esto lo que buscan es llegar a la supuesta persona absoluta. La persona absoluta es básicamente un ser divino, un ser de luz. Es aquella persona que se conoce a sí misma absente de toda construcción social, como el sexo, el género, la raza, etc. O sea, como un Cristo o como un avatar de Krishna. Por eso ellos siempre están diciendo que los trans son sagrados, ya que supuestamente están a un paso más cerca de esa persona absoluta. Es precisamente ese camino perpetuo hacia la persona absoluta el cual ha permitido que las feministas fueran tan fácilmente desplazadas. No hay nada que las feministas puedan hacer al respecto, están jodidas, y a su vez llegará un día en donde los trans también serán desplazados por algo más, y así sucesivamente hasta el final de los tiempos si lo permitimos que continúe. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que esta información te haya sido útil para entender un poquito mejor a las feministas. Por favor, comparte el video y nos vemos en la próxima. Chao. Como ese autobús que dicen que las niñas no pueden tener colita. ¿Por qué? Es complicado, yo con eso de los artículos... Porque es feo.
Claro, es feo, te hace ponerte triste, ¿verdad? Nosotros somos ¿qué? ¿Qué eres? ¿Una niña? Trans. ¿Y estás contenta siendo una niña trans? Sí. ¿Qué significa ser una niña trans? No sé. ¿No lo sabes? ¿Qué creían que eras tú cuando naciste? Era un chico. Era un chico. ¿Y tú qué tuviste que decir? Que no, porque ¿qué eres? Una chica. Y somos igual de felices, igual de sanos que cualquier otra persona. Simplemente nos tienen que dejar ser para crecer como somos. Bueno, muchas gracias.